Buenas tardes, amigos. Desde Madrid, al lado del Palacio de la Moncloa, con un periscopio original dirigido especialmente a Pablo Iglesias, pero que se preocupa seriamente de los problemas que tiene el mundo en estos momentos y a los que España podría ayudar a darle solución. Hoy mi propósito era hablar de la fusión o la absorción de Bankia y el Banco de Valencia, pero sinceramente creo que es mucho más interesante tratar de racionalizar el comportamiento de Pablo Iglesias y los dirigentes de Podemos, que en estos momentos, entre otras cosas porque es lógico, la juventud les ofusca, no les deja ver más allá de sus narices. Es imposible plantearse una unión popular en estos momentos. España no está preparada para una unión popular y un partido como el Popular, con un presidente de gobierno en funciones corrupto, con un presidente de gobierno en funciones que debería estar sentado en el banquillo en estos momentos en lugar de Bárcenas, y que debemos ser capaces de conseguir que Mariano Rajoy termine sentado pero en otro banquillo, el de la Sala Segunda del Supremo, que es quien debería juzgar. Voy a intentar, a medida que avanzamos, ir definiendo puntos que debe tener muy en cuenta Pablo Iglesias y que si no los tiene, para poco sirve el haber conseguido 5 millones de votos. Yo preparé hace unos años un manifiesto contra el Partido Socialista que desgraciadamente el tiempo me ha dado la razón. Yo me marché del Partido Socialista en el año 2010, lanzando un manifiesto de una persona que había estado en el Partido Socialista y que había ocupado puestos de relevancia en los que había estado bien, pero que en un momento determinado, tras intentar hacer una catarsis dentro del PSOE, llegué a la conclusión de que era imposible. Yo decía en aquellos tiempos que fue un deseo utópico intentar cambiar el Partido Socialista de Madrid, de los Cerolo, Segovio, Tomás Gómez, Barranco, Lisabeski, etcétera, etcétera, al igual que el PSOE de Zapatero, Alonso, Pajín, Valenciano, Aidó y tantos otros, pero mereció la pena intentarlo. En aquellos momentos podía decir que me iba con la conciencia tranquila y, después de haber intentado aportar catarsis a un partido en el que la mediocridad se había instalado en la cúpula de la organización y el que nadie denunciaba que Zapatero se había cargado el trabajo de los españoles de 40 años. Decía también, voy a ser muy breve, pero lo digo porque es vital que lo tengamos en cuenta, y no solo pensemos en Zapatero, sino que pensemos también en Rajoy, Mariano Rajoy. El sistema político español no podía ya sostenerse al haber entrado en quiebras todas y cada una de sus instituciones, empezando por la familia real, la monarquía. Decía que nos habíamos cargado el modelo productivo. Hoy día, más claro, hemos perdido el 30% del sector industrial. Nos habíamos cargado el Estado de las autonomías porque habían cogido tantas competencias que se habían convertido en verdaderos virreinatos que intentaban conformar estados independientes. También lo podemos contrastar. La educación denunciaba que había adquirido perfiles tercermundistas, el estado del bienestar corría serio peligro y la partidocracia, PSOE-PP, se había convertido en el peor enemigo de los españoles. El pésimo nivel estoy hablando del 2010 porque es importante, el pésimo nivel de nuestros políticos con corrupción por todas partes, sumado al absentismo de la sociedad civil
y la pérdida de todo tipo de valores pintaban un horizonte negro para España como ninguna otra parte de Europa. Ya me animaba a decir, hay que empezar un nuevo ciclo político. Estábamos hablando en el año 2010. No olvidéis que en el 2011 se le dio un toque de atención a José Luis Rodríguez Zapatero, que José Luis Rodríguez Zapatero y Rajoy en el 2011 se pusieron de acuerdo para hacer una reforma de la Constitución del artículo 135, que fue una barbaridad total, puesto que perdimos nuestra soberanía económica y financiera. Y, lógicamente, en aquellos momentos yo decía que había que hacer un impeachment contra Zapatero, sencillamente, en fin, como se había hecho en Estados Unidos en varias situaciones, porque sencillamente era imposible tener un presidente más incompetente, más lerdo, más con poco conocimiento de lo que pasaba por el mundo y, desde luego, una especie de Calígula que, en vez de nombrar a su caballo senador, podía nombrar a cualquier persona, por ignorante que fuera, para ostentar de alguna manera representar el reino de España en un ministerio. Bien, esto decíamos en el año 2010, cuando nos marchábamos del PSOE. Esta semana ha sido terrible la gran batalla entre los partidarios de Pedro Sánchez y Felipe González, Rubalcaba, Pepe Bono y todas las viejas reliquias del socialismo, aquellas reliquias que en el caso de Felipe González crearon el GAL, asesinaron a 30 y tantas personas y por las que deberían haber sido condenadas en los tribunales españoles y si no en los internacionales por haber practicado el crimen contra la humanidad en 30 y tantas personas. Los dos casos flagrantes últimos, que después de matarlos los entierran en Calviva para hacer desaparecer sus cadáveres, fue el plato que reventó completamente cualquier posibilidad de considerar a Felipe González como un político que había sido importante para España. Ese Felipe González, que fue capaz de cometer bajo su presidencia 30 y tantos crímenes, ese Felipe González es el que este fin de semana ha dado un golpe de Estado con una presidenta de Andalucía, otro verdadero desastre, especialista en golpes de Estado o golpes internos de Estado, si le queremos llamar así, a lo largo de sus años jóvenes en las Juventudes Socialistas y en el Partido Socialista de Andalucía, 32 golpecillos de Estado cargándose a todo lo que le venía en gana, dicen mucho de ese personaje desastroso que en el fondo rompió el Partido Socialista para siempre sin revisión. Entonces decíamos que íbamos a hablar hoy de Pablo Iglesias. Pablo Iglesias no debe cometer el error de insultar a la gente del PSOE. No puede hacer esto. Sí que puede denunciar a Felipe González, como puede denunciar a Juan Luis Cebrián, como puede denunciar a su amigo de la secta o de la sexta, Antonio García Ferreras. He dicho claro, Pablo Iglesias debería denunciar, entre otros, el sectarismo de Antonio García Ferreras, un hombre que a lo largo de su corta vida en televisiones y radios ha sido capaz de traicionar a propios y extraños. Primero vivió a costa del Partido Socialista, el marido de Carmen Chacón, Roures, él mismo, Emilio Aragón y alguno más. ¿Qué hicieron? Se financiaron y vivieron a costa del Partido Socialista sin ningún tipo de contemplaciones y desgraciadamente crearon una televisión, un periódico, unos periódicos digitales que todos quebraron, a pesar de unas ayudas ingentes
del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Digamos que en aquella época el amigo García Ferreras, un personaje que en el fondo es complejo, porque cuando uno es amigo de Florentino Pérez Rodríguez, que es el capo di capi de verdad de gente como García Ferreras, es muy complicado la vida en una sociedad más o menos civilizada. Me refiero a una sociedad en la que hay unos partidos políticos, hay unos ciertos empresarios, hay un sistema que defienden unos que podríamos llamarle liberal, hay otros que quieren el intervencionismo total, el vivir a costa de los ciudadanos a base de expoliar el presupuesto. Una persona que vive al lado de Florentino Pérez Rodríguez, una persona que es capaz de dedicar 10 días a atacar a un secretario general socialista como Pedro Sánchez, cuando el socialismo invirtió en él cientos de millones de euros para tirarlos a un pozo y encima culminar el trabajo con dejar al menos parte de los negocios con la gente sin cobrar sus sueldos de despido. Pablo Iglesias tiene que hacer una serie de propósitos serios. Uno de ellos es que no puede ser amigo de Antonio García Ferreras, porque igual que ha traicionado al PSOE y luego ha apoyado incondicionalmente al Partido Popular, el día de mañana lo traicionará a él sin ningún tipo de miramientos. Y no hace falta ser muy listo para conocer a un perfil psicológico del tipo de Ferreras, que cuando se pone en la televisión, si os habéis fijado, se pone cruzado, se calza una camisa negra, se pone otra chaqueta negra, parece que estás hablando con el padrino de la Narangueta, y desde luego es una persona con la que Pablo Iglesias no puede tener la menor confianza ni la menor amistad, porque antes o después lo traicionará sin dudas de ninguna clase. Luego, segundo consejo para Pablo Iglesias, hay que mandar a la mierda a Antonio García Ferreras. El primero he dicho que tiene que tratar bien Pablo Iglesias a los socialistas de bien, que los hay y muchos. Cuando yo hacía un manifiesto contra José Luis Rodríguez Zapatero, estaba hablando de las altas direcciones del Partido Socialista, las que crearon el GAL, las que mataron 30 y tantas personas y de las que son responsables todos los gobiernos de Felipe González, pero especialmente el presidente. Hay que ir ya en España tomando nota de una cosa muy simple. ¿Quién es el responsable del fracaso? ¿Quién es el responsable del fracaso de una empresa que quiebra? El presidente de la empresa. ¿Quién es el responsable de que el Santander en cualquier momento caiga y desaparezca del globo terráqueo? La presidenta Ana Botín en estos momentos. ¿Quién es responsable de, creyendo que va a hacer el sorpaso al PSOE, no lo consigue y le entra una depresión de caballo? El secretario general de Podemos, que hizo unas alianzas contra natura, especialmente con el Partido Comunista de Alberto Garzón. Alianzas contra natura. Responsable de todo ese tipo de alianzas y acuerdos, ya no de que si los planteamientos de los proyectos eran más o menos light o más o menos duros. Eso no tiene importancia. Lo que sí que tiene importancia en una España que conoce muy bien al Partido Comunista, especialmente los viejos que vivieron el 36-39 y viejos que vivieron del 39 hasta los años 59, con una decisión para sumar 1 millón de votos del Partido Comunista, era un grave error desde el primer momento, sencillamente porque hay millones y millones de españoles que jamás admitirían a un partido de izquierda que estuviera impregnado del Partido Comunista. ¿Quién es el responsable de que Podemos no consiguiera el sorpaso? Pablo Iglesias. Solo Pablo Iglesias. Pero sigamos avanzando. Hemos dado varias recomendaciones. Una, llévate bien con los socialistas de bien. No critiques a los socialistas de bien.
critica a Felipe González, faltaría más, pero no te quedes acoquinado después de decir el de la cal. No, tienes que decir lo que digo yo. A Felipe González hay que procesarlo por crímenes contra la humanidad, porque creíamos que se había arrepentido de todas las barbaridades que había hecho, pero en el fondo ha hecho algo tan grave, tan grave, tan grave como cargarse su propio partido solo para que alguien siga defendiendo que a él no le procesen por crímenes contra la humanidad. Luego, tercer consejo para Pablo Iglesias. Podemos, acompañado de todos los partidos que quieran, debe proceder definitivamente, sin dudas de ninguna clase, a que lo que dijo en el Congreso no se queda en palabras, no se queda en palabras. Lo que le afectara o no le afectara aquellas declaraciones del Congreso, dando la impresión de que estaba muy cabreado, no tenía mayor o menor importancia. Lo que sí que tendría importancia ahora es que consiguiéramos preparar una denuncia ante los tribunales internacionales y ante los tribunales españoles para que vayan ya adquiriendo conciencia de lo que los españoles de bien pensamos, pedir el procesamiento de Felipe González por crímenes de Estado cuando creó el GAL y se cargó a 30 y tantos etarras, sin mal no recuerdo. Es triste, yo conocí a Barrio Nuevo y me dio mucha pena el ver que Barrio Nuevo pagaba por Felipe González. Para llevar a Felipe González a la cárcel aquella donde entraba Barrio Nuevo y Vera, hubo que llevarlo casi del cuello, porque en el fondo Felipe González es cobarde, muy cobarde, lo contrario que era Margaret Thatcher, que era una mujer valiente, y que cuando asesinó a gente del IRA se lo dijo a los ciudadanos ingleses y asumió su responsabilidad, que los ciudadanos ingleses le premiaron nombrándola otra vez primera ministra. Felipe González no era valiente, era un cobarde. Aznar tuvo la posibilidad de procesarlo, lo amenazó montones de veces, pero al final parece ser que el rey lo convenció de que no lo procesaran. Y no es extraño, el rey se llevaba muy bien con Felipe González, el rey también, el rey antiguo, el viejo rey, la verdad es que no era ejemplo de casi nada, pero lo peor del viejo rey fue que permitió que Felipe González hiciera lo que hizo con el tema del GAL y lo que es mucho peor, cargarse el poder judicial constitucional en España. Cuarta recomendación para Pablo Iglesias. El poder judicial, que hoy no deja de ser como mucho una administración de justicia, tiene que ser un poder judicial constitucional independiente, en el que los jueces sean nombrados por jueces. Podemos seguir el ejemplo de la República de Antonio García Trevijano. Es perfectamente válido. Los jueces pueden elegir a los jueces, deben elegirlos, ni el Congreso ni el Senado. Los propios jueces tendrán que ser responsables ellos mismos de que la justicia funcione, pero también les pondremos condiciones. Los jueces no pueden formar asociaciones como las que hoy hay. Una asociación, digamos, en torno al partido político PP, el partido de la corrupción, y otra asociación, Justicia Democrática, en torno al Partido Socialista y gente golfa del tipo Rubalcaba, exministros del PSOE de Justicia, etcétera, etcétera, etcétera. Los jueces no pueden formar asociaciones y habrá que prohibirlo, ni agrupaciones de nada, ni permitir que la masonería se infiltre completamente entre los jueces, algo muy común en la Francia de hoy, y que no podemos consentir, porque los jueces tienen que ser uno a uno independientes. Podrán tener sus ideas, pero no se tienen que agrupar para defender los nombramientos de los demás con una forma de funcionar igual que la de los partidos políticos. No, los jueces elegirán a los jueces y debería ser posible que eligieran a los mejores de entre todos ellos. Pablo Iglesias, vamos ya por el cuarto punto, poder judicial constitucional independiente, y esto nos lleva al quinto punto. Hemos dicho que habría que procesar a Felipe González. Ahora debemos decir claramente, si Mariano Rajoy era el jefe directísimo total de Bárcenas
que hoy está sentado en el banquillo. Si el amigo Mariano Rajoy, hoy presidente de gobierno en funciones, era el jefe total de Bárcenas y sabía todo lo que hacía Bárcenas y sabía que había sobres, y cuando le consultaba también con el tesorero del partido, uno de los tesoreros, o los tres, porque a lo largo del tiempo ha conocido a todos, Rajoy siempre sabía lo que se guisaba en el Partido Popular. Rajoy sabía que se cobraban comisiones por adjudicar contratos, por ayudar a adjudicar contratos. Lo sabía y lo había visto en Galicia. Lo sabía y lo vio personalmente en Génova, y lógicamente lo vio lo que pasó en Valencia, vio lo que pasó a lo largo de los años en todos los sitios, y tuvo la vergüenza de en su vida tratar de impedir aquello. O sea, financiación ilegal del Partido Popular. O sea, una especie de crimen, presunto comportamiento criminal al dirigir, ser secretario general y hoy presidente máximo de un partido político corrupto que se aprovechó del poder para adjudicar cosas y de esas adjudicaciones cobrar comisiones que permitían pagar con sobres a todo tipo de políticas, especialmente de altura, dentro del Partido Popular. Eso es un delito como la copa de un pino. Me atrevería a decir que es un delito contra la Constitución. Y el Poder Judicial, constitucional independiente, que ya no dependerá de ningún partido político, podrá actuar y, si todavía existe esta Constitución, pues aplicarla, y sencillamente. Es un delito contra la Constitución, es un delito contra el parlamentarismo, es un delito incluso contra la monarquía parlamentaria el que un partido se beneficie, como también hizo el Partido Socialista Obrero Español, de adjudicar los contratos del Estado a empresarios verdaderos sinvergüenzas que lógicamente cooperaban, además muy gustosos, para recibir sus obras, ganar dinero y pagar comisiones al Partido Popular. Por lo tanto, quinta recomendación, Pablo Iglesias: hay que proceder a procesar a Mariano Rajoy por delitos contra la Constitución, por un delito de financiación ilegal de todo su partido, por permitir que en todo su partido, en todas las autonomías, en prácticamente todas las capitales, se haya convertido el Partido Popular en una caverna de gente preparada y dispuesta para robar. Y nadie puede decir que esto sea falso. Por lo tanto, se pide ayuda a los partidos nacionalistas, se pide ayuda a los regionalistas, se pide ayuda al Partido Socialista. Pablo Iglesias, pídeles a todos que preparen un documento para poder denunciar en el Tribunal Supremo Sala Segunda a Mariano Rajoy, para que los españoles recuperemos la dignidad y tengamos la seguridad de que el Supremo procesará, juzgará a Rajoy y lo condenará, porque los delitos que ha cometido son gravísimos. Es inconcebible que un partido que se dice democrático, o un país en el que impera la democracia, pueda tener un presidente de gobierno con este currículum y que todavía no lo hayamos echado del gobierno, o al menos lo procesemos y lo metamos en el trullo. Sexto punto, para Pablo Iglesias. Pablo Iglesias, si uno no sabe lo que son los derivados, eso que llaman por ahí los grandes expertos de la economía financiera, bombas atómicas que pueden explotar en cualquier momento, si uno no sabe lo que son los CDOs, los CDS, Pablo Iglesias no puede ser candidato a presidente de gobierno. Como no deberían ser hoy canciller de Alemania Angela Merkel, como no debería ser presidente de Francia François Hollande, y como no debería ser Renzi presidente de Italia, o presidente de gobierno de Italia. Si no saben qué son los CDOs, los CDS, algo que ha ido creándose a lo largo de los últimos 30 años por el neoliberalismo, que ha fracasado estrepitosamente,
pero que nos han dejado un problemón tan grande, tan grande, tan grande, que casi hay que pedir a Dios que nos eche una mano y nos ilumine para poder resolver esto. Pero si ellos no saben encima qué son los CDOs, qué son los CDS, quién tiene los CDS en Europa, qué bancos los tienen en toda Europa, a qué países afecta los derivados esos que tienen gente que a lo mejor apuesta contra la deuda española o contra el Estado español, si los dirigentes políticos no saben lo que son los CDOs y los CDS, que se pueden cargar a Alemania y se pueden cargar también España, Pablo Iglesias, o lo aprendes o no puedes ser nunca presidente de gobierno. Sexto consejo, pues, aprende qué son los CDOs, los CDS. Cuando lo entiendas, transmite que los CDS, que no se puede crear un solo CDS más. Y cuando aprendas un poquito más, trata de ver cómo con Estados Unidos, que tiene aproximadamente 5 o 6 bancos con 300 billones de dólares de derivados, billones de 12 ceros, Reino Unido, que tiene, por decirlo de alguna manera, la Cámara de Compensación de Derivados, Francia, que tiene a 3 bancos con un paquetón de derivados que los va a matar en cualquier momento, y sobre todo Alemania, que tiene el Deutsche Bank con 57 billones de euros de derivados, que hacen que sea imposible salvar el Deutsche Bank, y por lo tanto tampoco se puede salvar a Alemania, porque ni siquiera el Banco Central Europeo tendría capacidad para salvarla. Si no sabemos lo que son los CDOs, los CDS, que se pueden cargar de un plumazo toda la economía europea, incluida la de España, y nos hacen retornar seguramente a 300 años atrás, si no somos capaces de saber lo que es eso y cómo se les haría frente, Pablo Iglesias no puede ser candidato a ninguna presidencia de gobierno porque sería catastrófico. Séptimo consejo. Ni los partidos socialistas en Europa ni los partidos conservadores tienen en estos momentos programas serios de verdad que permitan dar la vuelta a estos problemas que acabamos de mencionar hace un momento. Luego, Podemos, más la gente que se una a Podemos, porque hay muchos socialistas buenos que podrían incorporarse a Podemos, esa gente debe tener un programa propio diferente a los programas socialdemócratas fracasados, a los socialistas, a los liberales y a los conservadores. Podemos puede preparar un programa y si no se lo prepararemos aquí, nosotros, que formamos un grupo de economistas de lujo dentro de España, nosotros prepararemos un programa económico, social, para Podemos, que estará por encima de los programas de cualquier partido de Europa, derecha o izquierda, en estos momentos. ¿Qué es lo que tendremos en cuenta? Hay que aprovechar lo mejor que pueda recuperarse del capitalismo, que siendo un sistema, una forma de funcionar, casi una forma de vida desde hace 200 años, en estos momentos no es capaz de encontrar su vía de salida. Lo que tiene de bueno el capitalismo, Pablo Iglesias, hay que cogerlo, lo que tiene de bueno, y lo que tiene de malo hay que luchar contra ello a muerte. Está clarísimo que hay muchas cosas que crean grandes problemas en el capitalismo. Por lo tanto, hay que ir contra ellas, hay que saber cuáles son. Pero no hay que desechar el capitalismo de la noche a la mañana, como no hay que desechar los mercados que forman bien los precios. O sea, cuando los mercados funcionan, maravilloso. Cuando no funcionan es cuando hay que intervenirlos. Hay que pensar claramente que las privatizaciones que se han producido a lo largo de estos últimos 30 años, es más que posible que haya que desmontarlas lo más rápidamente que se pueda, pero hay que desmontarlas. Fijaros lo que vamos diciendo y vamos ya hacia el punto 7. El programa se basará en algo que supone juntar lo mejor de lo que queda del capitalismo, machacar sin piedad lo que no vale y tomar ya de lo que llamaríamos nosotros el poscapitalismo que ofrece
Podemos y los que se junten a Podemos en el futuro para tratar de hacer frente a el mundo que viene, que tiene serios problemas, entre otros, en que da la impresión de que cada vez habrá menos empleo en el mundo, no solo civilizado, sino también en el mundo en vías de desarrollo. Estamos diciendo, pues, un programa mezcla de capitalismo y poscapitalismo, cargándose decididamente, y ahí sí que no tengo dudas de ninguna clase, todo lo malo que ha generado el neoliberalismo y casi nos machaca a todos. Veamos entonces cómo damos un pasico más. Pablo Iglesias, vamos a por el 8º pasico. Vamos a cargarnos, para hacer ese programa económico, tenemos que tener objetivos claros de destrucción de lo que es criminal para la sociedad en la que vamos, como serían ni un solo CDS, ni un solo derivado más, ni un solo derivado más, ni aquí ni en ninguna parte del mundo, puesto que son bombas atómicas que nos afectan a todos. Segundo, tenéis que tener muy clarico que ha fallado las reglas del neoliberalismo, esas que defendían en España los Rayo, Daniel Lacalle y demás zarandongas, que no tenían ni pajoletera idea de lo que estaba destrozando el neoliberalismo y que sin embargo lo defendieron hasta el último día. ¿El neoliberalismo dónde fracasó? Y esta pregunta la hizo no Margaret Thatcher, la reina Isabel II preguntó a los grandes expertos ¿por qué fracasó el neoliberalismo? ¿Dónde fracasó y cuándo fracasó? Y lo que se le contestó es que la desregularización financiera y unos tíos que se consideraban muy inteligentes y seguramente lo eran, pero que por un momento se creyeron que eran dioses, estos caballeros cometieron el error de pensar como los Rayo, los Lacalle y toda esa gentuza que va por ahí hablando de neoliberalismo, de liberalismo como si fuera una religión, una teología que vale para algo. Falso. No solo no ha valido para nada, sino de que se ha cargado prácticamente todos los bancos del mundo. Los bancos están en un periodo de extinción igual que se murieron los dinosaurios. Y veréis caer al Banco Santander, al Banco Bilbao Vizcaya, al Deutsche Bank, al Commerzbank, a la Société Générale, a los bancos ingleses y a sociedades de seguros que parecían que no podrían hundirse nunca. ¿Se lo han cargado quién? El neoliberalismo, que creyó que los mercados se regulaban por sí solos. Aquí está el gran dilema, el gran fallo, el gran fracaso. Los mercados no se regulan por sí solos. No solo esto, sino que cuando caen pueden llegar a la fosa del Pacífico. Y cuando suben los precios pueden ir hasta la luna si te despistas. Y por descontado rompen todo lo que encuentran a su paso. Los mercados financieros han sido un desastre. Los mercados de commodities también, incontrolables. En estos momentos estamos viendo que el mundo tiene que funcionar a base de intervencionismo total de los mercados por parte de los bancos centrales de Occidente, básicamente. Me refiero a la Reserva Federal, el Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra. Fundamentalmente, también colaboran, lógicamente, el Banco Internacional de Pagos de Basilea, participan otros bancos centrales del mundo y seguramente en la Reserva Federal es donde, y en la City londinense es donde hay más sustancia gris para tratar de momento de ir paliando los problemas, pero no es fácil, es prácticamente imposible. Para Pablo Iglesias, para que lo sepa, punto número 9. Cuando los mercados se intervienen, cuando los bancos centrales se reúnen todos los meses y deciden qué bolsas del mundo subirán o bajarán, cuando deciden si es el sector tecnológico o el sector X los que subirán o bajarán, cuando se intervienen prácticamente todas las acciones e incluso los mercados de deuda de todo el mundo y los mercados de materias primas, cuando se reúne uno todos los meses y dicta lo que se hará en el mes siguiente, ahora parece ser que en octubre nos toca
que el dólar suba y el euro baje. Y este mes no sabemos exactamente si se acabará con el Deutsche Bank o no se acabará. La lógica dice que es posible que sea imposible de evitar el crack del Deutsche Bank. Intervencionismo a ultranza nunca ha funcionado. Esto sería volver a la URSS, que fracasó precisamente porque la planificación no disponía de instrumentos para poderla llevar adelante. Estamos diciendo entonces que hay que cargarse lo que ha fallado y no podemos permitir que los mercados se suban o se bajen artificialmente por decisiones de los bancos centrales. Los bancos normales, los bancos de inversión, todos los grandes bancos del mundo, creo sinceramente a fecha de hoy, 4 de octubre, que se extinguirán. Hay posibilidades para funcionar sin los bancos, no tengáis ninguna duda. Y lo que sí que está claro es que en España, que hemos apostado por la banca sin que el pueblo lo sepa, sin que sepa que ha metido ya 500.000 millones de una manera u otra, por ejemplo, inversiones directas, o bien provisiones fiscales que no se debían haber autorizado nunca, o bien avales a todos los bancos por unas cifras inconmensurables para que puedan operar con el Banco Central Europeo y los bancos del mundo, pero que suponen para nosotros unas cargas de más de 300 y pico mil millones de euros. Eso es lo que pasa y hay que saberlo, Pablo Iglesias. Si no sabes eso, no puedes entender por qué de la noche a la mañana un país está colapsado como le ocurrió a Grecia y a Chipre. Pero si sabes por qué estás colapsado, pues normalmente, al menos, si sabes por qué puedes colapsar, puedes encontrar la manera de diseñar una política que lo impida. Vital conocer que hoy día los mercados financieros están totalmente intervenidos y eso es malo. Son buenos los mercados que funcionan con libertad y forman precios formándolos bien. Y por lo tanto, no hay que desechar eso jamás. Paso siguiente. Y os voy a poner un cuadrico que os dará ideas de por dónde va ese postcapitalismo que proponemos. El sindicalismo ha muerto, amigos de todos los partidos de izquierda de España, y amigos anarquistas algunos, loquetes otros, comunistas otros, podemitas otros. El sindicalismo ha muerto y se lo cargó el neoliberalismo. ¿Y por qué murió el sindicalismo? Porque no sabían exactamente cómo hacer frente a la desregularización y a estar en un continente como la Unión Europea que trabajaba exclusivamente para las grandes corporaciones y que el proyecto social de Europa se había venido abajo. El sindicalismo murió y no penséis que se puede rescatar. Segundo punto que tiene que ir en cualquier programa político, Pablo Iglesias. El sistema energético tiene que tener emisiones de carbono cero, vital y posible en el momento actual en el mundo. Y grandes resistencias de las corporaciones energéticas, faltaría más, pero hoy es posible. Algún estado americano, alguna gran ciudad, está ya casi consiguiendo que el sistema energético de esa gran ciudad emita cero emisiones de carbono. Lo más complicado que están encontrando es el transporte de materiales, de productos y el transporte de pasajeros. Ese es el gran problema para reducir las emisiones de carbono a cero. Pero en ello están. Siguientes problemas para un partido como Podemos, Pablo Iglesias. Hay que resolver los problemas de envejecimiento y las migraciones, al igual que tener en cuenta el cambio climático. Porque el cambio climático a fecha de hoy ya es imposible de controlar. No hay tecnologías capaces de reducir las emisiones de forma tal que la temperatura no llegue a 2 grados más allá por el año 2050. Es casi imposible. Y esto era el objetivo para el 2100. Tenemos que trabajar en esa dirección para lo cual, si queremos tener un ritmo de vida, un nivel de vida o un nivel de comodidad parecido a lo que tenemos actual, hay que discurrir mucho. Pero entra dentro de lo posible que con las energías renovables, especialmente las solares y las eólicas, se consigan precios de energía que combatan de alguna manera las políticas de austeridad del pasado de los gobiernos europeos
que pueden compensarse con un precio de la energía tan barato, sobre todo con la energía solar, que supondría una mejora de los sueldos de prácticamente un 10%. Más cositas, Pablo Iglesias. De todo lo que tú ya has podido estudiar en la Facultad de Políticas, de todo lo que hayas podido estudiar, lo más importante es seguramente algo de lo que no sabrás absolutamente nada. La teoría del valor trabajo de Marx. Después de haber estudiado todas las teorías económicas habidas y por haber, todas, después de haber estudiado los clásicos, después de haber estudiado a estos pollos que creen en que los mercados se autorregulan solos, después de haber estudiado lo que es la eficiencia racional de los mercados, después de haber estudiado tantas tonterías, hemos llegado a la conclusión de que el único que es capaz de valorar el trabajo que hay contenido en un producto era Carlos Marx. La teoría del valor trabajo modernizada es un instrumento impresionante para este poscapitalismo del que estamos hablando. Los economistas, otro punto, Pablo Iglesias, los economistas normalmente siempre han hablado del pasado y de por qué ocurrieron los problemas, las catástrofes. No, señor, los economistas del futuro, los que tenemos que formar, tienen que ser economistas que nos digan cómo va a ser el próximo año, el siguiente, pero con modelos contrastados que funcionen de verdad. Más cosas, Pablo Iglesias, y voy ya casi por el punto 14. Hay que maximizar el poder de la información. Hay que acabar con los monopolios. Luego no hay que olvidar